Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Omar por aquí nuevamente trayéndole un video interesante, trayendo lo que es la diferencia que hay entre lectura de la Biblia, devocional bíblico y estudio bíblico. Así que iniciamos inmediatamente. Yo tengo tres formas de acercarme a la Biblia o de leerla. Eh, Todas las conocemos, el cual la debemos aplicar todas en realidad. No es lo mismo, hay que entender que no es lo mismo leer la Biblia que estudiar la Biblia. Hay que entender que no es simplemente leer la Biblia y ya. No. Vamos a ver las diferentes formas y diferencias que hay entre leer, estudiar y un devocional bíblico de la palabra de Dios. Así que estos tres métodos de acercarme a la palabra de Dios, esto ya opinión y comentario personal. La primera la aplico todos los días, lo que es la lectura de la Biblia. Y la segunda y la tercera la aplico todas las veces que me sea posible. Entonces, la primera es el que aplico diario, es la lectura de la Biblia. El segundo, que lo aplico todas las veces posible, es el devocional bíblico personal. Y el tercero, que también lo aplico todas las veces posible, el estudio bíblico. Entonces, vamos a ver la diferencia que hay en lectura de la Biblia. Este método yo lo veo, recuerden que es comentario y opinión personal, yo lo veo como leer la Biblia para conocerla. Es el método de tratar de conocer los acontecimientos y sucesos que me muestra cada libro. Muchas veces yo lo uso, y muchas personas lo usan también, cuando quieren leer la Biblia por un año, por ejemplo. Cuando se trazan la meta de leer la Biblia por un año. Se lee cada versículo, pero no se profundiza, sino que tratamos de conocer qué es lo que está pasando, conocer los libros. Ojo, este tipo de lectura lo considero lectura de reconocimiento de la palabra de Dios, así le llamo. Pero este tipo de lectura no es suficiente, porque hay que escudriñar la palabra de Dios, estudiarla. Pero este lo considero un método de lectura de la Biblia que nosotros tenemos que hacer diario. Tenemos que hacerlo diario para conocer la palabra de Dios. Ahora bien, viene el segundo método, que es también otro que nosotros tenemos que hacer siempre, que es el devocional bíblico personal. Digo personal porque también hay devocionales que son grupales, pero yo mayormente hago mis devocionales yo solo con Dios. Entonces, esto es el devocional bíblico personal cuando sacamos ese momento aparte, a solas, ese momento apartados con Dios, ese momento íntimo entre Dios y yo, donde leemos pasajes bíblicos y Dios trata con nosotros a través de ese pasaje bíblico. Dios nos habla directamente a nosotros, trata con nuestra vida personal, nos guía, nos redarguye, nos corrige, nos dice qué hacer y qué no hacer, nos dice qué debemos arreglar en nuestras vidas. Ya esto del devocional bíblico es una comunicación íntima de Dios hacia con nosotros a través de su palabra. Yo pienso, y es un comentario también personal, que no se puede predicar de lo que Dios nos diga en un devocional. Pero sí podemos hacer algún comentario y alguna exhortación de lo que recibimos en un devocional. Pero ¿por qué considero yo que no se puede predicar de lo que yo recibo en un devocional? Porque lo que recibimos en un devocional es algo personal de cada quien. Digo, pueden comentar y exhortar, pero no predicar de eso. Esa palabra que Dios nos dio en un devocional es nuestro, es personal de nosotros. Dios corrigió parte de nuestra vida de una manera el cual es totalmente diferente a esa parte que el Señor corrige en otra persona. O sea, no es lo mismo como Dios me ministra y me arregla parte de mi vida
de una manera que, o sea, lo hace de una manera muy diferente a como lo hace con otra cualquiera persona. Entonces, eh, Dios trata con cada uno de nosotros y nos ministra de diferentes formas a través de sus palabras. Quizás yo le pueda recomendar cómo Dios me corrigió a través de un devocional. Y quizás a algunos le sirvan, pero a alguno no le va a servir. No le va a servir la forma que a mí me funcionó, porque Dios corregirá a esa persona de una manera diferente. Ya que esa persona, quizás tenemos el mismo problema, pero quizás esa persona lo tenga mucho más fuerte que yo o menos fuerte que yo. O quizás tenemos el mismo problema, pero de una manera diferente. Entonces el Señor, a través de su palabra, Él podemos leer el mismo versículo, sí vamos a entender el mismo contexto. Obviamente es claro. Pero la forma que me va a redarguir a mí no es la misma forma que le va a redarguir a usted. Gloria a Dios. Entonces, ese es el punto. Entonces, eso es lo que sucede con el devocional, que el devocional bíblico es personal de nosotros. Sí podemos compartir alguna experiencia, algún comentario y exhortación, pero no predicar de ello. Podemos recomendar de que lean y de que busquen y que el Señor sea que redarguya a través del mismo versículo a la manera que a la persona le vaya. Eso es entre Dios y esa persona. Eso es entre Dios y yo. Entonces, el tercero es el estudio bíblico. El estudio bíblico es cuando nos acercamos a la palabra de Dios para entenderla de forma racional, de forma un tanto lógico, para conocer lo cultural del libro que estemos estudiando, la situación del momento en que fue escrito X libro, en qué pensaba el escritor en ese momento, cómo veía el pueblo ese libro en aquel entonces, el significado de muchas palabras que no logramos entender a simple vista, el significado real de algunas palabras clave entre los pasajes bíblicos. Aquí usamos en el estudio bíblico, ya usamos más herramientas que son diccionario bíblico y también secular, comentarios bíblicos, concordancia, Biblia de estudios, libros históricos bíblicos y seculares para acercarnos y entender un poco más lo cultural de una región, por ejemplo, como conocer su moneda y demás, lo que queramos investigar. Esto nos ayuda a ver la palabra de Dios desde una forma lógica. O sea, entender el por qué se estaba escribiendo eso también. ¿Por qué Dios mandó escribir eso? Entonces, estos tres pasos, estos tres métodos, lo que es la lectura, devocional y estudio bíblico, todo esto tenemos que orar antes de comenzar a adentrarnos en la palabra de Dios. Todo esto siempre tenemos que hacerlo guiado por el Espíritu Santo de Dios, para que así el Espíritu Santo nos dé discernimiento, sabiduría de lo que leemos, sabiduría de lo que estamos estudiando y escudriñando. No simplemente leerlo y ya porque sí. Hay que saber lo que estamos leyendo. Hay que entender lo que estamos leyendo. Hay que ser guiados, porque hay cosas que nosotros, no, por más que lo leamos, no vamos a entender si el Espíritu Santo no nos está guiando y no nos está enseñando lo que estamos leyendo. Créame, lea un pasaje bíblico hoy, pida de dirección al Espíritu Santo, léalo, le va a ministrar algo, eso es seguro, pero léalo mañana nuevamente y le va a ministrar otra cosa. Eso es lo grande de la palabra de Dios. Si en el estudio bíblico usted va a ver lo mismo, si le dice prendieron una hoguera de fuego con 3 palos, eso es lo que te va a leer hoy, mañana, 30.000 años después y desde que se escribió. Es lo mismo que encendieron una hoguera con 3 palos. Pero ahora bien, cuando usted se va al devocional bíblico, el Señor le va a empezar a decir, mira, esos 3 palos son 3 cosas que tú tienes que encender en tu vida.
Tu vida espiritual, tu vida física y tu vida, no sé, emocional, vamos a decir. Tienen que encender esa llama. La llama, ¿cuál es? El Espíritu Santo, enciéndete. ¿Me está entendiendo? Le voy a poner otra vez este mismo, por ejemplo, lo que yo acabo no es algo que esté en la Biblia, ¿eh? Es algo que estoy poniendo para poner ejemplo. Por ejemplo, si la palabra dice de que el primer paso, el primer método, lectura de la Biblia, leí de que se encendió una hoguera con 3 palos, con 3 leñas. Ok, ya lo leí, ya yo sé que fue que encendieron una hoguera con 3 leñas. Muy bien, excelente. Ahora, me voy a lo devocional. Leo el mismo pasaje. Encendieron una hoguera con 3 leñas. El Señor me empieza a ministrar. Me dice, mira, la hoguera, ese fuego, el Espíritu Santo, mete esa 3 leñas tuya porque tú estás frío, estás apagado. Enciéndela, la 3 leñas. Enciende esa hoguera en tu vida. Entonces, ¿cuáles son esas 3 leñas? Oración, ayuno y lectura en la palabra. Enciéndela, la 3, para que haya fuego en tu vida. Ahí el Señor me ministró a través de ese versículo en lo personal, en lo devocional. Ahora, me voy al estudio bíblico, el mismo pasaje, por ejemplo, de la hoguera encendida por las 3 leñas. Yo digo, bueno, una hoguera, ¿qué es una hoguera? Es un tipo de fogata donde está encendido por el calor y el fuego y lo fortalece las leñas. ¿Y las leñas? ¿Qué son las leñas? Bueno, son troncos de un árbol, pero hay que irlo a buscar. Hay árboles que no se pueden encender porque son muy húmedos. Hay otros árboles que son bien secos, que esas leñas son buenas. Ya yo estoy investigando qué es lo que está pasando con esas leñas ya en lo lógico. ¿Por qué si el versículo me dice, por ejemplo, encendieron la hoguera con leñas de árbol seco, por ejemplo? Vamos a poner un nombre, de árbol de árbol de Samaria. Yo digo, pero ok, pero si yo estaba en Jerusalén o en otro lado, ¿por qué árbol de Samaria? Bueno, pues vamos a buscar, vamos a escudriñar, vamos a ver los comentarios bíblicos, vamos a investigar, a ver por qué usaron leña de árbol de Samaria. Ah, es porque el árbol de Samaria se enciende más fácil y se mantiene más tiempo el fuego y no se consume tan rápido. Ya, ese es el estudio bíblico. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de las 3. Espero que por favor se esté entendiendo la diferencia que yo he visto y que yo tengo de los 3 métodos de acercarnos a la palabra de Dios, que es lectura de la Biblia, devocional bíblico personal y estudio bíblico. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Si es por mí, sigo, pero gloria a Dios. Nada, señores. Dios le bendiga mucho. Eso fue un breve eh, exhortación o comentario de la diferencia de lo que es la lectura de la palabra de Dios. Así que Dios le bendiga mucho. Suscríbase al canal y seguimos guerreando.